grande, ¿no? Si hubiéramos esperado el cuarto de hora de rigor, a lo mejor lo llenábamos. No, también quería decir, porque ya que me lo han puesto, que no solo hay gente del Círculo de Tudela, sino también, si lo pronuncio mal, se me disculpa, Peralta, Castejón, Azagra, Cizur, Corella, Buñuel, Calahorra, Alfaro, Autol, Logroño, Guecho incluso, Tarazona y Egea de los Caballeros. No sé si me he dejado alguno. Muchísimas gracias por venir desde tan lejos a arropar aquí la presentación del Círculo de Tudela. También decir que el de Madrid soy yo, Pablo es de Zaragoza. ¿Sabes? Que también, yo qué sé, ¿sabes? Lo digo porque los de Madrid siempre solemos caer peor, entonces por eso digo que mejor quitarle el San Benito, ¿no? a Pablo de Madrid, aunque mañana me acompañe a Madrid, con lo cual ahí ya no queda tan mal ser de Madrid. Cuando empezábamos la campaña electoral, recorrimos muchos sitios y yo siempre terminaba de una forma los actos. Y ahora me gusta empezar como terminábamos esos actos, porque yo creo que ha cambiado algunas cosas, ¿no? Entonces, yo siempre terminaba haciendo así, que es muy sencillo. ¡Bu! Con micro queda muy bien, sin micro es verdad que quedan peor, ¿no? Pero era así. ¡Bu! ¿Y qué era eso? Era simplemente que lo que queríamos hacer el 25M era hacerles así. ¡Bu! Meterles miedo. Meterles miedo. Porque siempre nos estaban metiendo miedo a nosotros. Miedo a perder el trabajo, miedo a no poder pagar las tasas universitarias, miedo a no poder pagarle el material escolar a nuestros hijos, miedo a ponernos enfermos y no poder pagar los medicamentos, e incluso miedo a que nuestros hijos no pudieran comer 3 veces al día. Eso pasa aquí. Y hay gente que vive con miedo. Y el problema es que el miedo genera súbditos y no ciudadanos. Y nosotros queremos un país de ciudadanos. ¿Y sabéis qué? Que nos hemos pasado. Que les hemos hecho mucho ¡bu! Están muy asustados. Están muy asustados y sobre todo no saben lo que somos. Es muy curioso. O sea, de hecho, el 25, ¿no? Fueron las elecciones. Pues el 26 estaban los empresarios, se reúnen ahí en un gran hotel, el Rich, es uno de los hoteles más caros del Estado español, y le preguntaban a Arriola, al que le llaman el mago de las cuentas electorales del PP, y le decían, hostia, ¿y usted cómo no ha previsto esto de Podemos? ¿Cómo no nos dijo que iban a hacer ¡bu! ¿Cómo no nos dijo que iban a sacar 5 eurodiputados? ¿Y qué dijo Arriola? Dijo, no os preocupéis, son unos frikis. El lunes, el 26, éramos frikis. El martes, éramos venezolanos. El miércoles, éramos cubanos. El jueves, éramos comunistas. El viernes, éramos iraníes, el sábado éramos de la ETA y el domingo no éramos nada porque somos un país cristiano y descansábamos. Y al final, nadie sabía lo que éramos. Bueno, nadie no sabían ellos a eso que les llamamos casta y que les jode tanto lo que éramos. Pues que hubieran preguntado. Sí, es muy sencillo. Somos pueblo haciendo política. Somos gente normal haciendo política. Y eso tiene un nombre. Y se dice, ya basta, el pueblo ha pedido la palabra. Y hemos venido a hacer una cosa muy sencilla, que es echarles. Porque si no les echamos, ellos van a acabar con todo y nos van a terminar echando a todos. Yo no sé si os pasa en Tudela, pero yo en Madrid cada vez tengo menos amigos que vivan en Madrid. Cada vez conozco a más familiares, amigos, primos, que se han tenido que ir fuera a poder vivir, a buscar curro, a intentar montar hasta una familia, a intentar tener vida.
Y al final no es que se hayan ido por un tema aventurero, como dicen, sino por supervivencia. Y el problema es que nos han echado. Y si no hacemos algo, no van a tener país al que volver. Yo os recomiendo, y Fiar Boyein acaba de hacer un documental, que hizo primero un pase privado y luego va a hacer un pase ya público, sobre la inmigración española en Edimburgo. Os recomiendo que lo veáis. Y dónde están trabajando nuestros jóvenes y en qué están trabajando nuestros jóvenes. Solo como aperitivo, os digo que sale un chaval licenciado en biología, que lo hablábamos en el coche antes, licenciado en biología, experto en aves. Y dice, bueno, por lo menos he conseguido un trabajo más o menos similar a lo que he estudiado. Y le preguntan, ¿y dónde trabajas? En el Fried Chicken. Pues ahí es donde están trabajando nuestros licenciados, la mayoría en Edimburgo. Y el problema es que ellos, los que están ahora mismo en el gobierno, no tienen nuestros intereses. No son como nosotros. No son como nosotros. Y eso se ve de una forma muy sencilla. Yo lo hago normalmente preguntando. Y a lo largo de la charla, que para que no sea muy larga pido que me tiren algo por detrás cuando ya lleve mucho, os haré varias preguntas. Y la primera es muy sencilla. ¿Cuántos de esta sala tenéis 1,5 millones de euros en Suiza y no os acordáis? Si no os acordáis, no podéis levantar la mano. Esos son nuestros políticos. Los que tienen 1,5 millones de euros en Suiza y no se acuerdan. No tienen nuestros intereses. No tienen nuestros problemas. Y además, no es que solo privaticen lo que es de todos, porque crean que la gestión privada es mejor, no. O por una cuestión de ideología, no. El problema es que lo hacen para enriquecer a sus colegas. Porque cuando hablamos de la casta, no son los 4 políticos corruptos que meten la mano en la caja. Eso es el chocolate del loro. Son los que verdaderamente los están corrompiendo y se benefician de esas corruptelas. Los que se benefician de que en este país hayan hecho aeropuertos sin aviones. Los que se benefician de las miles de infraestructuras donde normalmente han sido 5, 6, 7, 8 veces más caras de lo que estaban presupuestadas. De ese 3%, de ese 5%. Esos son los que verdaderamente se han hecho ricos en este país. Y se han hecho ricos por acercarse al poder. Por estar bien cerquita del poder. No por haber trabajado mucho. Y se han hecho ricos a costa de lo que es de todos. De lo que es nuestro. Mira, hay un ATAC, tiene un informe sobre, que dice algo muy sencillo, que es simplemente con los beneficios de las empresas públicas, o de las empresas que eran públicas hasta la época de Aznar, que se las regaló a sus colegas de pupitre y gente así, solo con esos beneficios, ahora mismo estaríamos por debajo del déficit pedido por la Unión Europea. Estaríamos por debajo del déficit impuesto por la Unión Europea y no tendríamos que hacer supuestos recortes para adaptarnos a las normativas europeas. Solo con los beneficios de las empresas que antes eran de todos nosotros. Simplemente así. Y entonces nos dicen, ¿pero ustedes qué quieren hacer? Pues volver a recuperar lo que es de todos. Lo que nosotros llamamos una política del sentido común, que va en contra de lo que hasta ahora hemos estado aplicando. Creemos que el pirómano que empezó este incendio no puede ser el jefe del retén de bomberos, que lo tiene que apagar. Si es que parece normal entender eso. Que hay que aplicar otras recetas diferentes para que no sigamos pagando los de siempre, los de abajo, sus crisis. Porque durante tanto tiempo han privatizado los beneficios y ahora socializan sus pérdidas, que no son las nuestras. Que no son las nuestras.
Y para hacer eso, lo que decimos es que hay que hacer una política de sentido común de mayoría social. Vale, ¿y qué es eso? Bueno, pues todo lo contrario a lo que decía Díaz Ferrán. ¿Os acordáis de Díaz Ferrán? Sí, ¿no? Sí, valiente ladrón, ¿no? De hecho, como sigan sacando ladrones de la COE, le podemos llamar la cueva Alibaba y los 40 ladrones. ¿Os acordáis de ese ladrón, no? Lo que decía de cómo teníamos que salir de la crisis. ¿Cómo era? Trabajando más y cobrando menos. Valiente cabrón, ¿eh? Claro. O sea, cuando cada vez hay más parados y paradas en este país, lo que tenemos que hacer es trabajar más. Y cuando cada vez hay más pobres en este país, tenemos que cobrar menos. ¿Esa salida de la crisis para quién es? Para los de siempre. Esa salida de la crisis es para los del IBEX 35, que han aumentado un 70% sus beneficios desde que gobierna el Partido Popular en el 2011. Han aumentado sus beneficios. Cuando hemos conseguido que en este país cada vez haya más pobres, pero también haya cada vez más ricos, donde hemos aumentado la desigualdad social de una forma tan brutal, hasta convertirnos en el segundo país de la Unión Europea con más desigualdad económica y social. Y cuando nosotros decimos que ese sinsentido que nos ha llevado hasta aquí y que nos está intentando sacar de la crisis, hay que apartarlo y que hay que hacer una política de sentido común, es invertir la frase de Díaz Ferrán. Lo que tenemos que hacer es trabajar menos para trabajar todas, repartiendo los trabajos y repartiendo la riqueza. Eso es lo que estamos planteando. Y para eso, pues hay que hacer algo que es jodido, que se llama hacer política. Y se llama participar. Y se llama intentar, entre todas, cambiar las cosas. Porque solo el pueblo salva al pueblo. Nadie lo va a hacer por nosotros. Y entonces Podemos es algo muy sencillo. Es dar un paso al frente y decir, vamos a hacer política. Porque llevamos demasiado tiempo comprendiendo y viendo como cuando no hacemos política, hacen política por nosotros y sobre todo, hacen política contra nosotros y contra nuestros intereses. Si eso ya basta. Y queremos hacer política recuperando la democracia. La democracia entendida como el elemento expropiatorio del poder que tienen unos pocos para que el poder lo tengamos todos. Basta ya de que el poder lo tengan gente que ni siquiera hemos votado. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Sabéis quién es la Troika? La Merkel es la Troika. Bueno, no exactamente, pero ¿quién es la Troika? A veces parece una especie de como de... ¿El FMI? La Troika es el que amañó las cuentas. No, sí amañan cuentas, pero no exactamente. La Troika son 3 instituciones. ¿Quién es la Troika? FMI. El FMI, el Fondo de Mangantes Internacionales, ¿no? El FMI, vale. ¿Y alguien más? El Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo. Nos falta uno. La comisión presidida por un corrupto luxemburgués. La Comisión Europea, presidida por Juncker, ¿no? Vale. Que levante la mano quien ha votado al Fondo de Mangantes Internacionales. O al FMI, como queráis. Levantar la mano quien habéis votado al Banco Central Europeo. Levantar la mano quien habéis votado a la Comisión Europea. Yo he votado pero en contra. Ah, bueno. Se te perdona entonces. Claro, ¿por qué 3 instituciones que nadie ha votado y solo uno ha votado en contra puede determinar la política económica de este Estado? ¿Por qué cuando el gobierno hace los presupuestos se los tiene que pasar a la Troika antes que el Parlamento? ¿Por qué?
cuando hablamos de recuperar la soberanía popular, es decir, que nosotros hacemos nuestra política económica. No nos la hace nadie fuera. Y menos alguien como el Fondo de Mangantes Internacionales. ¿Por qué? ¿Qué dice Christine Lagarde, que es la directora actual del Fondo Monetario Internacional? Y lo de Mangantes es simplemente porque incluso está imputada. Y solo hay que ver que el anterior también estaba imputado, el anterior director. Y el anterior director es Rato. ¿Os suena de algo? Vale. Lo de Fondo de Mangantes. Voy más o menos terminando. ¿Qué dice Christine Lagarde? Que vivimos demasiado, muy bien. No es exactamente eso, dice, uno de los riesgos sistémicos de la economía española es que nuestros mayores vivan más de lo esperado. ¿De lo esperado por quién? Sería la siguiente pregunta. Y la otra cosa era que nos bajáramos el sueldo. Sí, que nos bajáramos el sueldo. Ella se la ha subido un 60%, pero no pasa nada, ¿eh? Le podríamos pedir que diera ejemplo y si alguien se tiene que morir, muérete tú, Cristian, ¿no? Claro. Entonces, lo que venimos a decir es que ellos no pueden fijar nuestra política económica cuando hablamos de soberanía. Cuando hablamos de democracia, es que hay que preguntar. Que el pueblo tiene que tomar la palabra. Nos decían, yo siempre tuve un debate con Pablo, con Iglesias en este caso, el que me decía que la mayoría de la gente no se lee los programas electorales. No, casi nadie. Hostia, pues el programa electoral de Podemos se lo ha leído toda la prensa de este país. Toda. ¿Y sabéis una de las cosas que les ponía muy nerviosos? Que decíamos que íbamos a hacer una auditoría ciudadana de la deuda pública y privada de este país. Que la íbamos a auditar. Íbamos a determinar cuál era una deuda pública y cuál era una deuda ilegítima. Cuál era una deuda que no había servido para el beneficio social. Y según el derecho internacional, las deudas ilegítimas no se pagan. Y el problema es que si queremos salir de la crisis, si queremos tener derechos sociales en este Estado, la deuda de los bancos no la podemos pagar. La deuda de las autopistas no la podemos pagar. La deuda de todos estos ladrones de aeropuertos sin aviones no la podemos pagar. Y vamos a tener que modificar la Constitución, porque ya lo hicieron ellos. Ya modificaron el artículo 135 para que pagáramos la deuda por encima de cualquier otra cosa, como derechos sociales, de educación, sanidad y viceversa. Y la vamos a tener que modificar, pero la vamos a modificar para abrir el melón, para poder hablar y para poder discutir sobre todo, porque creemos que es necesario iniciar un proceso constituyente, un nuevo proceso constituyente. Porque entendemos que no estamos ante un problema de manzanas podridas, donde hay 4 manzanas podridas muy, muy malas, y que si las quitamos, solucionamos el problema. No, el problema es que el cesto está podrido. El cesto está podrido. Y lo que tenemos que hacer es, entre todas, entre todos, hacer un nuevo mimbre para un nuevo cesto, en donde podamos imponer unas reglas del juego donde no vuelva a pasar lo que ha pasado hasta ahora. Y para eso es necesario hacer política. Y últimamente me gusta terminar con una cuestión, que es el tema del miedo. Empezamos con el miedo, que era quitarnos el miedo y tirarles el miedo a ellos. Pues volvemos a tener miedo. Mucha ilusión, pero veo que empezamos a volver otra vez a tener miedo. ¿Y cuál es ese miedo? Miedo a ganar. Estoy viendo en muchos sitios que tenemos miedo a ganar. Y escuchas a la gente que te dice, hostia, ¿cómo ganemos? Vaya marrón. Y no podríamos quedar segundos.
Pues no podemos quedar segundos. Porque el momento de urgencia social en el que nos encontramos determina que Podemos haya nacido para ganar y para cambiar las cosas. Este es nuestro momento. Es ahora. Nunca vamos a estar preparados para los retos a los que nos vamos a enfrentar. Pero si no los abordamos, si no los cogemos, nunca podremos hacer lo que hemos dicho que queríamos hacer, que era cambiar las cosas y cambiar este estado y vivir mucho mejor. Porque hemos iniciado esto para tener una vida que merezca la pena ser vivida. No podemos tener miedo a la gente. No nos podemos tener miedo a nosotros. Y lo que queremos es que de una maldita vez gobierne la gente. No tengamos miedo a ganar y salgamos a ganar. Muchas gracias, compañeros.